Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO, soy Josep Lufeu, consultor SEO, y hoy vamos a hablar sobre cómo ejecutar una estrategia de link building en una tienda online. Aquí la principal casuística que vamos a hablar es las peculiaridades que tiene esta tipología de webs en base a la captación de enlaces y una estrategia de link building clara, ¿no? Dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y aquí es importante resaltarlo, es que el link building es una estrategia más dentro de la operativa recurrente de SEO. Es decir, la operativa recurrente de SEO, que lo hemos tratado muchas veces en este canal, la trabajamos sobre contenidos, este es un eje de trabajo, la parte técnica, en este caso el proyecto que veremos es un WordPress, y por último la estrategia de link building, de lo que vamos a hablar hoy. Pero esta tiene un impacto en consecuencia de las otras dos, es decir, sin una página web donde Google identifique las palabras que va a trabajar, en este caso vamos a ver pues un e-commerce que vende campers, pues si obviamente Google no detecta que queremos ser visibles para campers, de nada va a servir que tengamos mucha autoridad, porque no nos va a posicionar. Y por la parte técnica lo mismo, es decir, si es una web que va muy lenta, que Google no puede rastrear y no puede indexar y no cumple los factores de posicionamiento, no vamos a posicionar de forma correcta, ¿sí? Y esto lo vemos mucho en el día a día cuando nos vienen proyectos con mucha autoridad, pero que a nivel técnico y a nivel de estrategia de contenidos o de arquitectura de la web no se ha trabajado bien. Esto lo estamos viendo sobre todo en el sector moda. Dicho esto y este pequeño y principal disclaimer, obviamente si estás en este vídeo a priori creo que ya lo sabes lo que es, pero básicamente el link building es la estrategia para obtener autoridad, PageRank. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente las demás webs que hay en internet tienen una autoridad que nos pueden pasar a nosotros, muy simplificado. Si quieres profundizar más, te recomiendo que busques sobre qué es el PageRank, entender bien cómo se formula, la fórmula del PageRank, y en base a esto comenzarás a entender de dónde viene todo. Pero el concepto sencillo es obtener menciones o tráfico desde otras webs. Pasos para ejecutar una operativa de link building para e-commerce. Lo primero de todo es entender que trabajaremos siempre sobre la metodología ADEP. ¿Vale? La metodología ADEP básicamente lo que nos viene a decir es, haremos un primer análisis, es decir, analizaremos, y esto lo vemos muy bien en el curso de link building de visibilidad TON, que la primera fase lo que hacemos es analizar nuestra casuística, cómo nos encontramos, después analizar el sector, cuál es nuestra competencia, cómo están trabajando su perfil de enlaces, porque en base a estos dos contextos bajaremos un plan de acción, haremos un diagnóstico y como consecuencia pues estableceremos cuántos enlaces trabajamos. En el curso es como lo ejecutamos, lo hacemos mediante un proyecto real que es Juego y Jardín, que es un e-commerce que nosotros gestionamos, y básicamente lo primero que hacemos es entender muy bien cómo se establece una estrategia y qué herramientas necesitaremos y cómo se deben utilizar. Establecemos el análisis y el diagnóstico, que básicamente es la auditoría de link building. En la fase de benchmark es lo que comentábamos, entendemos cuál es nuestro sector, cómo está trabajando, y en base a cómo está trabajando tenemos en cuenta qué tipos de enlaces vamos a utilizar, ¿sí? Y como consecuencia empezamos a bajar un diagnóstico. Y básicamente en las siguientes clases, porque aún no estamos rodando, pues vamos a pasar al plan de acción y la ejecución de la estrategia. Una vez tenemos este contexto de análisis, ¿vale? Y tienes toda la documentación, obviamente, es lo de siempre, tiempo o dinero. Es decir, a la hora de captar enlaces ya veremos formas de captarlos. Tendremos en cuenta el tiempo que tenemos nosotros para destinar a captación de enlaces y la capacidad de inversión que tenemos para la compra de enlaces, y lo veremos también con casos reales. Tanto si queréis la auditoría, la plantilla de la auditoría me lo pedís, y también a nivel de la plantilla de ejecución me lo pedís, ¿vale? Lo mismo en Academy está. Peculiaridades de un e-commerce a diferencia de una web corporativa. La principal peculiaridad es que estamos hablando de un proyecto que tiene bastantes URLs, que tiene una profundidad de enlaces importante en base a las categorías del producto, y como consecuencia tenemos que tener en cuenta que no es tan sencillo, entre comillas. Vamos a ver algunos puntos y detalles, sobre todo en base a las fichas de producto. Lo que comentaba, crawl depth sobre las categorías. Vamos a verlo en un ejemplo real. Este proyecto, pues tenemos autocaravanas, ¿vale? Esto sería un nivel 1. Y aquí dentro tenemos todos los tipos, ¿no? Pues capuchinas, 4 plazas, bla, 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 cama isla, por ubicación, etc. Claro, vamos bajando niveles a nivel de arquitectura. Entonces, si queremos posicionar autocaravanas 4x4, ¿vale? Por ejemplo, que esto lo estamos posicionando bastante bien, tenemos que hacer link building directamente sobre autocaravanas 4x4, no exclusivamente sobre autocaravana, ya que si solo hacemos sobre autocaravana, estará alejada de la home, que es la que tiene más autoridad. Así que tenemos que tener en cuenta
estas casuísticas. Y después también el hecho de que estas fichas de producto van desapareciendo y montar protocolos para que en este caso cuando está vendida, pues qué es lo que hacemos, ¿no? En este caso, si yo voy a autocaravanas, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, los que estáis más habituados a estos proyectos de SEO, lo que hemos hecho es que las que se han vendido, marcarlas como vendidas, ¿vale? Entonces, de esta forma, veis aquí también tenemos ocasión o productos que se han vendido, pues los dejamos en index, ¿vale? Ahora se me ha cargado. Vendida, ¿lo veis? Este es el ejemplo. Entonces, esto es uno de los temas. Después, otro tema. Cuando un producto ya no va a tener o no vamos a reponer el stock, es importante considerar si vale la pena dejarlo en index, en código 200, porque tiene autoridad externa, y no hacer un 301 de momento, ¿vale? Y valorar, pues, si hacer un 301 o eliminarlo. Pero tened muy en cuenta la gestión de los stocks y de las fichas de producto antes de eliminarlo, si tiene autoridad. Es lo que os estaba comentando. Por la razón que hemos dejado, en este caso, pues esta autocaravana como vendida, ya no la tenemos en stock, pero como estamos posicionando y consiguiendo tráfico orgánico y tenemos enlaces externos que apuntan aquí, pues obviamente no hemos querido cargárnosla. Y después, aquí también lo interesante es la casuística de trabajar con productos que puedes hacer colaboraciones a cambio de producto o de cesión. Pues en este caso, con este concesionario, ceden las autocaravanas para el Dakar o para algunos presentadores de televisión, y como consecuencia pues crean obviamente contenido para sus medios, su blog, y como consecuencia recibimos enlaces. Así que es muy interesante si trabajáis con producto a la hora de hacer colaboraciones, ya sea a cambio de producto o por la propia cesión de los mismos. Aquí vemos un caso real de MediaMarkt, pero lo dicho, si conocéis a SEMA, básicamente lo hace bastante en el caso del Dakar, como os comentaba. A ver si os puedo dar un ejemplo. ¿Veis? La cantante Beth, vale, pues en este caso todo esto es PR. O aquí, pues con Club Imer. O después también con Peyu, que es básicamente es un programa de televisión de aquí de Cataluña. ¿Vale? Estos son ejemplos reales de colaboraciones. En este caso, cesión de producto. Entonces, vamos ya a la parte más técnica y práctica, ¿no? Una vez establecemos la operativa, sí, es decir, en este caso, para este proyecto, tenemos la parte de cambios técnicos. Aquí tenemos la vertical de link building, cambios de web y contenidos SEO, ¿vale? Aquí los keyword research, etc. Entonces, en el apartado de link building, lo que hacemos es establecer la estrategia en base a acciones concretas, y es lo que vamos a ver, tanto la compra de enlaces, que es la forma más escalable, que también lo vamos a ver, acciones de outreach, que básicamente nosotros contactamos directamente y negociamos con los medios. Aquí vemos pues negociando, cerrado, os voy a enseñar ejemplos reales. Bueno, aquí esto es para gestión de los disavows, y obviamente colaboraciones que hacemos a nivel de PR, como os he enseñado en el caso anterior. Entonces, lo que te he comentado, al final es tiempo o dinero. Una de las acciones muy escalables para un e-commerce es trabajar programas de afiliado, por dos grandes motivos. Primero, que es muy escalable, como te he comentado. Por otro lado, te puede aportar no solo, obviamente, autoridad, sino también tráfico referido, ¿vale? Que esto es muy importante, y tráfico referido a nivel de afiliación. Pues, el ejemplo más claro que todo el mundo conoce, ¿no? El caso de Amazon afiliados. Entonces, Amazon afiliados te paga a cambio de obtener ventas de sus productos en su e-commerce. Pero esto es lo mismo y se puede hacer mediante plataformas, plugins, ya sea WordPress, Shopify, PrestaShop, o plataformas de terceros como puede ser Awin u otras que hay, ¿vale? Además, también puedes crear tu propio, si tienes tu tecnología propia. En este caso es el caso de PC Componentes, que tiene su propio programa de afiliados, muy interesante. Después, el hecho de lo que comentábamos, que ya lo hemos tocado de refilón, ¿no? Pero el hecho de la cesión o la colaboración a través de regalar producto, ¿vale? Esto yo lo aprendí con el proyecto que fundé de JMN, que básicamente vendía cinturones, y lo que me funcionaba muy bien a nivel de captación de enlaces y también de visibilidad y de tráfico referido era el hecho de colaborar con bloggers o influencers a cambio de producto. Es una muy buena tipología de colaboración, ya que el precio de venta es el precio que se utiliza para hacer la negociación, cuando a ti a nivel de coste, digamos, y sin packaging y historias, porque lo hacíamos bastante simple, pues nos costaba unos 10 euros. Entonces, teníamos una operativa de enviar 10 cinturones al mes, que de caras a inversión publicitaria eran más o menos unos 100 euros, cuando la compra de enlaces por 100 euros
tranquilamente en un prensa rank puedes comprar 2. Aquí es el matiz, ¿no? Es decir, en base a producto puedes utilizarlo para hacer colaboraciones. Un caso muy claro también de esa tipología de estrategias es el caso de Mr. Wonderful, ¿vale? Que aquí también te dejo el caso práctico donde analizamos el SEO de este e-commerce, que está muy bien trabajado. El uso de aspectos noticiables, pues lo que comentamos, ¿no? ASM al final pues colabora también con muchas organizaciones, colabora también con el Dakar para suministrar las autocaravanas, etcétera. Entonces toda esta tipología de acciones son muy noticiables, lo cual es muy interesante también para aparecer en periódicos públicos o privados, bueno, prácticamente privados, y que se monetizan a través de, en este caso no, pues publicidad en La Vanguardia, pues lo que vale salir en La Vanguardia también a través de pago, ¿no? Y aquí vemos el caso de Sade, que también lo estaba ejecutando. Dicho esto, lo que funciona muy bien y es muy escalable y se puede activar de forma muy sencilla con una inversión bastante baja es el uso de marketplaces, tipo, en este caso pues vemos el de PrensaRank, PubliSuites, y es el que nosotros principalmente a través de la operativa de nuestro, obviamente mediante buenas prácticas, lo ejecutamos, ¿sí? Ya os digo, utilizamos PubliSuites, PrensaRank, Blogueo, Grower, varios. Al final el objetivo es utilizar diferentes marketplaces y como consecuencia pues escalar la operativa a corto plazo de link building para conseguir autoridad mediante anchor text optimizados y link building. Otro tema interesante es el utilizar el footprint de introducir la marca, ¿vale? En este caso MediaMarkt, y el site menos el dominio. De esta forma encontraremos todos los puntos donde se nombra nuestra marca y podemos conseguir enlaces, ¿vale? Esto es interesante. Entonces, a modo de conclusión, lo que tenemos que tener muy claro es que la estrategia de link building primero se basa en un análisis en base a cómo estamos nosotros en nuestro perfil de enlaces, ¿sí? Que esto cómo lo podemos ver, pues esto mediante SEMrush o cualquier tipología de herramienta, tipo Href, Moz, hay varias. Establecer y entender un poco, no tanto el Authority Score, ¿vale? Sino es el valor de decir, vale, ¿cuántos enlaces tenemos? ¿Qué cantidad tenemos? ¿Cuántos tiene nuestra competencia? Y en base a este contexto, obviamente es mucho más complejo, bajar una estrategia, ¿sí? Y aplicarlo mediante buenas prácticas de captación de enlaces para conseguir más autoridad, pero sobre todo conseguir más tráfico referido. Este tráfico referido nos puede aportar negocio. Vamos a ver en conclusión un ejemplo de esto que estoy hablando. Vale, genial. Entonces ahora estamos en el Analytics del proyecto anterior, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es en el punto, aquí si os fijáis, voy a hacer un pelín de zoom, ¿vale? Pues tenemos referral, ¿vale? Que sería el tráfico referenciado que viene de links externos, ¿sí? Y aquí podemos medir durante un periodo de tiempo cuánto tráfico nos está derivando, pues en este caso AC Pasión, otra revista de On Road Magazine, y estas revistas que estamos haciendo colaboraciones, ya sea mediante enlaces, mediante notas de prensa, etcétera, el tráfico nos aporta e incluso el impacto en negocio, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, página de gracias después de contacto, ¿vale? Pues aquí podemos ver que esta página en concreto nos ha aportado un lead, o incluso obtener información de producto. Pues aquí podemos ver cuál es la página, por ejemplo, que nos está aportando leads de interés de producto. Aquí es donde quiero llegar. Obviamente el link building es muy importante a nivel de autoridad, de que nos pase autoridad a través de enlaces follow, pero también es muy interesante que nos aporte tráfico de calidad e incluso negocio. Y de esta forma incluso podríamos hablar del ROAS, ¿no? Es decir, de retorno a la inversión de estos enlaces que hemos obtenido. Entonces, a modo de conclusión, importante, el link building es una pata más del SEO. El hecho de comprar enlaces no va a hacer que pases de la posición 8 a la 1. Esto no es así, es un factor de múltiplos. Trabajar contenidos, arquitectura de la web, toda la parte de rastreo, toda la parte de SEO técnico, en resumen, y obviamente como consecuencia la autoridad sobre sobre palabras clave que representan nuestro modelo de negocio, en este caso, pues Campers 4x4. Como consecuencia, una vez tenemos todo esto muy bien bajado, la ejecución es fundamental, ¿no? Así que si tenemos claros estos conceptos, esta forma de hacer link building, de cómo captamos enlaces, como os he estado con el ejemplo real de la agencia, de esta forma, mediante el trabajo recurrente de contenidos, cambios técnicos y link building, conseguiremos mejorar la posición media y como consecuencia generar tráfico cualificado para nuestro proyecto. Lo dicho,
Espero que haya sido de utilidad y cualquier duda sobre SEO para sobre SEO para e-commerce o link building para e-commerce, estaré encantado de ayudarte. Un abrazo, chao.